Vamos al tema 5. Donde hablaríamos también de la fabricación. Yepa, perdón. No. La fabricación integrada por computador. Y hablaremos de la famosa pirámide CIM. Computer Integrated Manufacturing. Bueno, ¿de qué vamos a hablar en este tema? Bueno, pues vamos a hablar, ya casi lo tenéis, ¿no? Un poco los antecedentes, hemos ido comentándolos en el capítulo donde hemos ido desgranando los diferentes equipos industriales que se utilizan hoy en día para la automatización, y de ahí hemos dicho que en las empresas se hacía o surgía de forma natural un orden jerárquico de todos los elementos que iban componiendo nuestra fábrica flexible. Bueno, pues vais a ver que también a nivel comunicaciones, a nivel funcional, se puede desgranar y jerarquizar la fabricación industrial en una serie de niveles, partiendo desde el más bajo, que aquí está un poquito al revés, que sería el nivel de proceso, el nivel de la máquina, donde los sensores y actuadores que tenemos en proceso, hasta pasando estación, célula, área, fábrica. Qué curioso, coincide con los niveles de fabricación flexible, pues sí, y llegando a los niveles de empresa. Entonces vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? En general, si queréis, tradicionalmente, pues veremos que este es uno de los niveles reconocidos, este es otro de los niveles que se suele reconocer, y después aparecen estos dos niveles también que se suelen reconocer. Si queréis, este nivel de abajo es el nivel que podríamos llamar de informática, relacionado con el mundo de que las empresas llaman la informática, o la gestión. ¿Vale? Gestión de procesos. Y aquí tenemos el mundo de la automatización o también el control de procesos, o en general el mundo del control o proceso, me da igual, depende de la planta en la que estemos. Bueno, ¿qué ocurría? Bueno, pues yo anticipo un poquillo, que estos mundos eran mundos o son mundos que cada vez más. Por supuesto, siempre ha habido comunicación entre los sistemas informáticos y los sistemas de producción, pero antiguamente eso no era así. Había islas de automatización en las cuales, es decir, la planta, sobre todo los equipos de planta, disponían de unas comunicaciones muy pobres con el proceso. Entonces, la intercomunicación muchas veces entre informática y producción era casi a manual, era con papeles. Yo de hecho he estado en muchas fábricas en las que, incluso del mundo de la automoción, donde los que producían, los señores que producían, los personal de producción, firmaban vales y rellenaban vales de cuántas piezas habían producido ese día. Por lo tanto, no se controlaba la producción en su puesto de trabajo. Hoy en día lo normal es que las máquinas que están ya en proceso controlen informáticamente cuántas la producción, la calidad, etcétera, etcétera, y todo eso se lo comuniquen, interactúen con los niveles de informática, ¿vale? En tiempo real. Bueno, es decir, que estos dos niveles cada vez están más condenados a entenderse, como digo yo, ¿vale? Y se comunican a través de sistemas informáticos, de computadores o sistemas electrónicos, me da igual, ¿vale? Bueno, y de hecho, esa capa, esa unión, que se está ahora tan de moda y que es la que se está desarrollando para unificar estos dos mundos, es lo que se ha dado en llamar, y está creciendo y se está estandarizando, los sistemas MES, ¿vale? El MES, los sistemas MES, es el pegamento que permite unir, si toda la infraestructura está preparada, por supuesto, los sistemas de informática de la empresa con los sistemas de proceso. Vale, esto es de lo que vamos a hablar un poco en este tema. Bueno, entonces, de lo que hemos expuesto en el tema anterior, hemos deducido que es imprescindible, la palabra clave, integrar los procesos de producción, entendiendo por producción desde el diseño hasta la fabricación, con los procesos de gestión de la empresa. Cada vez más esto es necesario pegamentarlo, por decirlo así, unirlo, y esto no siempre ha sido así. Hoy quizás estamos en la situación idónea para hacerlo. Bueno, si conseguimos esto, si conseguimos integrar los procesos de producción con los sistemas de gestión de la empresa, obtendremos
la fabricación integrada por computador. Bien, más conocida desde hace mucho tiempo, muy hablado de ella, pero yo creo que hasta hoy en día, realmente, hasta los últimos años, realmente no conseguida totalmente, que es la fabricación integrada por computador, sobre todo, digamos que las empresas de tamaño medio. Quizás las empresas de tamaño grande, o por decir una referencia aquí, automoción, pues por supuesto que ya hace mucho tiempo que podrían hablar de un CIM en sus plantas, en sus sistemas productivos, pero desde luego eso no está estandarizado en cualquier empresa moderna, ¿de acuerdo? Y yo creo que esa es la tendencia a la que hay que ir, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tengo algunas fotos en las que veis, pues, temas de diseño, 3D, temas de simulación, temas de fabricación o simulación de la fabricación, ya fabricación en serio, bueno, producción, manutención, etcétera, etcétera. Vale, o sea, un poco otra vez recordando el ciclo del proceso productivo, el ciclo del producto, desde que se concibe conceptualmente hasta que se fabrica y se gestiona esa fabricación, ¿vale? Incluso su venta, etc, etc, ¿vale? Bueno, ¿qué es CIM o dónde se aplica? Pues se aplica en las empresas que tratan de integrar en mayor o menor medida y siempre mediante el uso de sistemas informáticos, aquí aparece la palabra integrada por computador, ¿vale? Todas las áreas de la empresa. El que aplica CIM tiene que hacer esto, integrar en mayor o menor medida, 100% quizás sea una utopía, pero cuanto más cerca mejor, mediante el uso de computadores, no me vale en papel, todas las áreas de la empresa. ¿Sabes que las normas ISO, que se están ahora aplicando y que todo el mundo presume de cumplir unas determinadas normas ISO, bueno, aunque no lo dice específicamente, en el fondo, lo que pide esa norma es que tengas unos procedimientos, que prácticamente si no los aplicas de modo informático va a ser muy difícil que tú estés cumpliendo eso, ¿vale? Entonces, las normativas ISO vienen un poco a obligarte a ir haciendo este tipo de cosas, ¿vale? No dicen que sea de forma informática, pero bueno, hoy en día sabemos que subliminalmente eso es así. ¿Qué áreas de la empresa? Pues por mencionar algunas, quizás las más significativas. Órdenes de entrada, control de inventario, stocks, planificación de necesidades de los materiales, diseño de producto y proceso, simulación, planificación de la fabricación, automatización de la producción, un capítulo más, control de calidad, ensamblado automático y control de ventas. Hemos ido desde el principio hasta el fin de la empresa, ¿vale? Hay más cosas, estamos destacando lo más importante. Bueno, pues la empresa que sea capaz de integrar en mayor o menor medida todas estas áreas con mediante sistemas informáticos, realmente podríais decir que está aplicando CIM. Las que no cumplan esto, y cuanto menos lo cumplan, pues desde luego menos cumplirán el nivel de CIM, ¿de acuerdo? O sea, hoy no llega solo con automatizar. Automatizar es una pequeña parte del asunto. Ensamblar automáticamente es una pequeña parte del asunto. Fijaros la cantidad de cosas que hay que hacer realmente para hablar de fabricación integrada por computador. Por supuesto, es un sine qua non. Es decir, si yo no tengo estos puntos hechos, pues difícilmente voy a poder tener los otros. Vale, entonces como veis hay tareas que tienen que ver con proceso, os dejo a vosotros que las discriminéis, y tareas que tienen que ver con gestión. Vale, bueno, pues ahí está. Hay tareas de muy diverso tipo. Y evidentemente, integrar, ¿qué quiere decir? Intercomunicar información entre todas ellas. Y de forma lógica, de forma coherente, ¿vale? Y esto no es fácil. Bien, aquí tenéis, por ejemplo, un modelo del año, para que veáis que esto ya es inquietud desde hace mucho tiempo, del año 85. ¿Vale? ¿Dónde se empezó a trabajar con estos temas? En los temas más avanzados. Aeroespacial, aeronáutico, automoción, ¿vale? Esos son capítulos en los que se empezó a trabajar, naval, que también es un tema gordo, en el que hay tema importante. De hecho, bueno, todo lo que tenía que ver con el DoD, con el Ministerio de Defensa americana, el Departamento de Defensa americano, pues empezó a implementar estas técnicas. Yo, de hecho, por ejemplo, los libros que hay por ahí sobre CIM y sobre los que yo estudié, pues los profesores e investigadores y profesionales que trabajaban y que yo leía sobre ingeniería de sistemas, o CIM si queréis, tenían que ver con este tipo de grandes macroobras de ingeniería, ¿no? Desde luego, sistemas complejos, ¿no? O sea, esto se empezó a aplicar en sistemas de gran complejidad, ¿vale?
por lo tanto muy costosos. Entonces, como veis, vamos a ver, filosofía, el corazón de la cebolla. Tengo que tener una arquitectura de sistemas integrados, sobre la que se monta un sistema de gestión de recursos y comunicaciones. Y hay unos datos comunes. La filosofía es intercambiar datos comunes, compartir información. ¿Quiénes lo comparten? Bueno, pues aquí tenéis planes de fabricación y control, automatización de procesos, definición de producto y proceso, subtareas. Dentro de ello, gestión transporte de productos, ensamblaje, inspección y test, procesado de materiales, diseño, análisis y simulación, documentación, calidad del proceso, planificación, gestión de materiales, gestión de planta y encima de todo eso, finanzas, gestión de la fabricación, recursos humanos, marketing, plan estratégico a largo plazo. Ahí veis, ¿no? La idea de la cebolla CIM. La idea de la cebolla CIM es lo que os decía. Todos los sectores, todas las áreas de la empresa deberían de intercomunicarse. ¿Y qué usan para intercomunicarse? Un kernel común de sistemas de información. ¿Vale? De ahí que esté de moda, si queremos aplicar esto, los sistemas de información. ¿Vale? Como veis, los sistemas de información no son solo aplicar ofimática, no son solo aplicar, sino que hay que utilizar softwares específicos para ayudarme a gestionar todo esto. ¿Vale? Insisto en que hay dos capas muy importantes. Desde luego hay la capa inicial de diseño, está la capa de producción y está la capa de gestión. ¿Vale? Son como tres niveles que tienen que interactuar. Digamos que una vez que has diseñado el producto, lo que interactúa es la gestión y la producción. ¿Vale? Bueno, como siempre, cuando tenemos una cosa compleja, dividir y vencer. No hay más remedio. ¿Vale? Si no, nos morimos. O sea, si tenemos que pensar en todo esto de golpe, muy difícil. A un ser humano gestionar más de 10 o 12 conceptos abstractos e integrarlos, le es muy difícil. Tenemos que ir dividiendo, ¿vale? Y trabajando en niveles inferiores para poder abordarlos. Siempre que el ser humano siempre hace esto. Bueno, entonces, vamos a dividir en niveles la estructura funcional de un proceso. Bueno, pues para eso aparece la famosa pirámide CIM. Dice, bueno, ¿y cómo hacemos esto? ¿Cómo abordamos? Pues vamos a abordarlo en los niveles jerárquicos de la empresa. ¿Cuáles son los niveles? Bueno, pues de forma conceptual, igual que la pirámide de las comunicaciones, ¿no? Que tenía 7 capas. En principio, en plan, lo más abstracto, si encontráis y leéis libros de CIM, tradicionales, y por ejemplo en el libro de Autómatas Programables se menciona, pues aquí tenéis un poco los niveles en los que se suele hablar en la pirámide CIM. Empezando, la pirámide CIM empieza a lo más bajo, que sería el proceso, y entonces tenemos un nivel que es el de proceso. Sobre ese nivel de proceso, ya sabéis que un conjunto de máquinas formaban una estación, entonces podríamos hablar del nivel de máquina y varias máquinas el nivel de estación. También hablamos que varias máquinas podían formar una celda y varias celdas podrían formar un área, una línea. Entonces, bueno, aparece tradicionalmente otro nivel. Ves que se puede hablar hasta 7 niveles, ¿no? Según graduemos, pero bueno, aquí hemos decidido poner 5 o 6 para no saturaros. Después, para no saturar el modelo, que parece demasiado estructurado, ¿no? Después aparecería el nivel de fábrica, ¿vale? Y por último ya podríamos hablar del nivel de empresa, que podría ser incluso ya a nivel internacional o tal, ¿vale? Pero bueno, la idea es estructurar el modelo CIM en una serie de capas. Bueno, la teoría dice este modelo, ¿vale? Vamos a ir viendo un poquito, porque siempre que dividimos es para algo, ¿no? Es para... Lo importante de un modelo de capas es que quedan muy definidas cuáles son las responsabilidades de la capa superior para la inferior y así sucesivamente, ¿no? O sea, lo que se define en los modelos de capas, no sé si lo sabéis, pero son un poco las responsabilidades. Es decir, ¿qué va a hacer ese nivel con el nivel superior y con el nivel inferior? Es decir, con sus interfaces, ¿vale? ¿Cuáles son sus misiones y responsabilidades? Hacia abajo y hacia arriba. Igual que en una estructura jerárquica, cada uno tiene una misión. Bueno, ¿qué misión tenemos en el nivel de proceso, en el nivel más bajo? Pues adquirir datos de proceso mediante sensores y actuar en el proceso mediante actuadores. ¿Vale? El nivel de proceso, su misión básica es esa: leer y actuar, leer y actuar. ¿Vale? Bien,
¿A qué nivel? O sea, vamos a ver, los sensores, ¿qué misión tienen? Hacia arriba, pues transmitir a los sistemas de control, que forman parte del nivel de arriba, información. ¿Vale? ¿Para qué? Para que estos puedan ejecutar sus algoritmos de control. O sea, no es responsabilidad del nivel de proceso ejecutar los algoritmos de control. Será responsabilidad del nivel superior. La misión de este nivel es captar la información en tiempo real, seguramente, porque es un nivel físico en el que se está actuando sobre el proceso, y enviársela a los equipos de control, para que esos sean los que controlen, para que hagan la lógica. ¿De acuerdo? Estos harán la lógica de control, el algoritmo de control, decidirán qué hay que hacer y evidentemente enviarán órdenes. ¿Quién van a ejecutar esas órdenes? Los actuadores. ¿Vale? Entonces, los sensores leerán datos, en la capa de arriba tendrá la misión de ejecutar los algoritmos, tendrá la responsabilidad de tomar decisiones y órdenes, y los actuadores tendrán la responsabilidad de ejecutar esas órdenes. Digamos que esa es la interacción entre la capa de proceso y su superior. Inferior ya está la planta, ¿eh? Por lo tanto, bueno, evidentemente ya el proceso tiene que actuar sobre el proceso, ¿no? Leer del proceso y actuar sobre el proceso. Eso ya como el valor de la mili. Este nivel se encarga, por lo tanto, de la comunicación con los controladores, dispositivos de campo. Bien, siguiente nivel. Nivel de estación o máquina. Bien, en este nivel se elabora la información que procede de los dispositivos de nivel inferior y ya se informa al usuario. Veis que aquí ya la responsabilidad hacia el exterior es diferente. Es informar. Por supuesto, hacia abajo es ejecutar los algoritmos de control y actuar. Pero ya hacia arriba un poco es informar al usuario de cómo va el tema. Variables de estado, alarmas, etcétera, etcétera. ¿Vale? O sea que aquí un poco la responsabilidad es ejecutar el control y informar al usuario. HMI, datos, ¿de acuerdo? Dar información al usuario que interactúa con este nivel. ¿Quiénes forman parte de esta capa? Pues todos los sistemas de control que vimos en los capítulos anteriores, ¿no? Los autómatas programables, los sistemas de control numérico, los robots, los DCS, los computadores industriales. Bueno, todo este tipo de equipos se llaman los controladores de las máquinas. ¿Vale? Bien. Siguiente nivel, el de taller o célula. ¿Cuál es la misión básica de este nivel? Coordinar. Los de abajo era informar, aparte de controlar, informar al usuario. Aquí estos además, su misión es coordinar, es decir, ya que van a estar sincronizando una célula, lo que tienen que hacer es coordinarla, es decir, diciéndole, bueno, ahora tú tienes que hacer esto, ahora tú haces esto, ahora tú haces esto otro y actuar. ¿Por qué? Porque para hacer una determinada función, lo que hay que hacer es una tarea del nivel superior, hay que irla descomponiendo en tareas más sencillas, el dividir y vencer. Es decir, para que una célula fabrique una pieza, tendrá el robot de entrada, coger algo del almacén y ponerlo en no sé qué máquina. Cuando lo ha puesto, no sé qué máquina, hacerle un taladro y acabar. Cuando esa máquina acabó, pasar esto a otra máquina. Cuando esta máquina lo recibe, coger y hacer otra operación. Cuando esta máquina acaba, se le pasa a otra con un Entonces, todo eso hay que coordinarlo, ¿de acuerdo? Y hacer que la pieza vaya pasando por todos los elementos del sistema. Entonces, repito, coordinación y la estrategia, sincronización, descomposición de esa tarea en un conjunto de tareas más sencillas de forma sincronizada. Y entonces va ordenando, digamos que ejecuta la lógica de alto nivel, donde las tareas que hay que hacer se van dividiendo en partes más sencillas. ¿Vale? O sea, yo tengo unos músculos aquí que son capaces de mover los dedos, ¿vale? Digamos que esto sería el nivel inferior, y ahora hay el nivel de taller, lo que hace es coger estos dedos que tenemos y coordinarlos para que cojan el ratón y hagan pues un determinado movimiento en la pantalla, ¿eh? Esto ya es responsabilidad del nivel de taller. El nivel máquina lo que hace es dedo muévete así, dedo muévete asao, ¿de acuerdo? Luego hay que coordinar esos movimientos para que sirvan para algo. ¿Vale? Yo hacer un círculo aquí en la pantalla requiere pues controlar unos determinados músculos de una determinada forma para hacer eso, ¿vale? O para coger y pintar tengo que coger el boli, hacer aquí un círculo y soltar. Bueno, pues descompusimos, para pintar ese círculo, descompusimos la tarea, pintar ese círculo en tareas más elementales, ¿no? Como coger, hacer círculo, soltar. A su vez, si entráramos en detalle, coger, pues es posicionar aquí, cerrar garra, volver a posicionar aquí. Pintar, pues es y acercarte hasta la pantalla, acercarte suave, entrar en sincronización, pintar un círculo.
coordenadas seno, coseno, en radial, ¿vale? Hacer el algoritmo, etcétera. Eso lo haría el del nivel inferior. Cuando acaba te avisa, separamos boli, nos deslizamos hasta aquí, soltamos, bueno, pues eso es lo que tendría que hacer este nivel, coordinar movimientos, ¿vale? Por ejemplo. ¿Qué movimientos? Pues almacenamiento, transporte, fabricación, ensamblado, control de calidad, todo eso, ¿vale? Son sus responsabilidades a este nivel. Nivel de área, pues sigue coordinando. Ya las siguientes tareas podríamos llamarlas de coordinación, pero a un nivel superior. Vale, ahora lo que coordinamos son varias células para montar la línea que habíamos visto en el taller flexible. Entonces, si hay nivel de área, si hay controladores de área, entonces lo que harían es coordinar las líneas de fabricación. Vale, por ejemplo, en PSA, pues podríamos hablar seguramente de que hay un nivel de área, que podría ser, pues, área podría ser cerraje, pintura, prensas, por decir algo, y estoy seguro que hay un nivel superior que coordina la interacción entre todas esas áreas, ¿no? Vale, entonces, bueno, pues su misión sería coordinar todos esos elementos. Bien, como os indica aquí, solo existe en sistemas ya de gran complejidad, por lo que a veces no se incluye siempre en las pirámides THIM que se suelen representar por ahí. No siempre hay una coordinación de líneas de fabricación, ¿vale? Pero evidentemente las plantas más complejas sí la tienen. Y bueno, ya al nivel de fábrica, aquí entraríamos en el espectro de los ERPs. Por ejemplo, programas como los ERP, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que hacen es gestionar, básicamente. Administrar o gestionar recursos, secuenciar tareas, ¿vale? Estos son ya los que dan órdenes. Hay que fabricar hoy tales cosas, hay que hacer tales pedidos, hay que expedir hay que hacer tales facturas, hay que no sé qué. Bueno, entonces ya se dedican sobre todo a la gestión de una planta o fábrica concreta. Planificación y control de producción. Y ya veis, se diseñan los procesos de fabricación, la secuencia concreta, se gestiona el material y los recursos, labores de mantenimiento, etcétera, etcétera. Todo esto tiene que ver con la gestión, ¿vale? Es lo que tradicionalmente más se relaciona con el mundo informático, de proceso industrial. Bueno, y ya si nos vamos a la Luna, una empresa internacional, pues la gestión y la integración de todas esas plantas que yo tengo, ¿no? Pues soy una gran multinacional que tengo plantas en todo el mundo y que puedo repartir la producción en todas las plantas del mundo y digo, bueno, pues hoy voy a hacer más yogures de no sé qué en esta planta y hago menos aquí porque la leche está más barata, por decir algo, ¿no? Entonces voy gestionando en tiempo real, pues dónde produzco, si las fábricas son flexibles, pues en tiempo real qué produzco en cada uno, ¿no? Vale, pensar por ejemplo en tema de producir energía eléctrica, pues a nivel nacional pues habría y lo hay, un organismo a nivel nacional que decide, pues más o menos diariamente, o semanalmente, o mensualmente, no lo sé, pero cómo se produce la energía en España, ¿no? Pues ya nos digo en Europa, también lo hay, un gran hermano que a su vez a España le dice, pues tú tienes que producir hacia afuera, pues o recibir, vas a producir o recibir tanta energía en tus interfaces. Siempre es un tema de saber dónde dividir, ¿no? Y qué responsabilidades tiene cada uno. Vale, al final, como digo yo, para que se produzca algo en no sé qué fábrica, hay un señor allí que le está dando un tornillo. Evidentemente, si hacemos zoom, hay un señor allí que le está dando un botón de OK en una máquina. Pero todo eso se va, según vamos subiendo, que se difumine, al final lo importante, pues se van siendo otras cosas, ¿no? Pero todo es importante, desde el electricista hasta el señor ejecutivo que hace estas gestiones, ¿no? Para que cada uno tiene un nivel. Y el valor añadido de cada uno, pues es diferente. Es así. Bien, aspectos de la empresa que se ven ya a estos niveles, pues macro, ya compras, ventas, comercialización, investigación, objetivos a largo plazo, estratégicos, etcétera, etcétera. Vale, o sea, ya en estos niveles ya lo que se ve pues es macroeconomía, vale. Entonces estamos ya pura gestión, casi. En este nivel hay automatización, pero ya no como la concebimos en proceso. Hay automatización, pues de que el señor utilice internet, puede ver la producción de una planta y en el fondo pues le da alarmas cuando una planta no está produciendo lo que tiene que producir o cuando se desvía. Entonces todo ese tema de que le avisen, le informen, le lleguen cosas, información en tiempo real, todo eso es automatización también. Lo que pasa es que es automatización de datos, ya no de proceso, ¿vale? Pero en el fondo estamos en el mundo CIM. Bueno, aquí tenéis un poco, entonces, a la izquierda tenéis el esquema, en pirámide CIM, de lo que hemos dicho, la pirámide CIM conceptual. ¿Qué ocurre en la realidad?
¿Qué se implanta en la realidad normalmente? ¿O qué nos encontramos por ahí si vamos a las empresas? Pues la relación entre el modelo teórico y la implantación real es la que veis aquí. Por supuesto, sí que se usa el modelo de capas, pero bueno, quizás no tantas capas como se estaban poniendo aquí, o se habla de otras capas. Es decir, si leéis la documentación de fabricantes de automatización o de fabricantes que tienen soluciones completas para cubrir todo este espectro, de la planta de abajo a arriba, pues os van a hablar de, por supuesto, el nivel de campo, ese seguro, os van a hablar del nivel de sistemas de control, os van a hablar, y aquí ya un poco, aquí estaría el corte con la informática tradicional y aquí estaría el corte con la automatización tradicional, ¿vale? Y os van a hablar de una capa que ahora, esto es prácticamente una cosa, digamos, al día, de estar al día, que son los sistemas de ejecución de la producción, o sistemas MES, ¿vale? Esto sería la pegatina, los softwares intermedios que se comunican con el proceso para coger datos y pasárselos a los niveles superiores. Arriba están los tradicionales ERPs y softwares parecidos, tienen se usan otros palabras para describir otro tipo de softwares que están en este nivel, y por el nivel de abajo pues están los autómatas programables y los dispositivos de campo, que ya aparecieron en otras transparencias. Entonces, ¿qué nos faltaba? Pues la interacción entre el nivel superior y el nivel inferior de la empresa, ¿vale? Entonces, que os suene que lo que está ahora de moda pues son estas cosas: los sistemas de control, que es de lo que más os estoy hablando en esta asignatura, los sistemas de gestión, de los que creo que desgraciadamente carecéis de alguna información en la especialidad, y de hecho creo que en la escuela se habla poco, no demasiado, quizás los de organización sean los que más tocan tangencialmente estos temas. Pero sí hay un hueco, hay un nicho en el que es necesario saber de gestión y es necesario saber de proceso, que es el tema de los sistemas MES. Y aquí creo que tenéis una oportunidad también para vuestro desarrollo profesional si os dedicáis a la industria. Vale, bueno, paramos aquí 10 minutos y continuamos en 10 minutos. El corazón de la cebolla. Tengo que tener una arquitectura de sistemas integrados sobre la que se monta un sistema de gestión de recursos y comunicaciones. Y hay unos datos comunes. La filosofía es intercambiar datos comunes, compartir información. ¿Quiénes lo comparten? Bueno, pues aquí tenéis planes de fabricación y control, automatización de procesos, definición de producto y proceso, subtareas. Dentro de ello, gestión transporte de productos, ensamblaje, inspección y test, procesado de materiales, diseño, análisis y simulación, documentación, calidad del proceso, planificación, gestión de materiales, gestión de planta, y encima de todo eso, finanzas, gestión de la fabricación, recursos humanos, marketing, plan estratégico a largo plazo. Ahí veis, ¿no?, la idea de la cebolla CIM. La idea de la cebolla CIM es lo que os decía. Todos los sectores, todas las áreas de la empresa deberían de intercomunicarse. ¿Y qué usan para intercomunicarse? Un kernel común de sistemas de información. ¿Vale? De ahí que esté de moda, si queremos aplicar esto, los sistemas de información. ¿Vale? Como veis, los sistemas de información no son solo aplicar ofimática, no son solo aplicar, sino que hay que utilizar softwares específicos para ayudarme a gestionar todo esto. ¿Vale? Insisto en que hay dos capas muy importantes. Desde luego hay la capa inicial de diseño, está la capa de producción y está la capa de gestión. ¿Vale? Son como tres niveles que tienen que interactuar. Digamos que una vez que has diseñado el producto, lo que interactúa es la gestión y la producción. ¿Vale? Bueno, como siempre, cuando tenemos una cosa compleja, dividir y vencer. No hay más remedio. ¿Vale? Si no, nos morimos. O sea, si tenemos que pensar en todo esto de golpe, muy difícil. A un ser humano gestionar más de 10 o 12 conceptos abstractos e integrarlos, le es muy difícil. Tenemos que ir dividiendo, ¿vale? Y trabajando en niveles inferiores para poder abordarlos. Siempre que el ser humano siempre hace esto. Bueno, entonces, tiempo muy hablado de ella, pero yo creo que hasta hoy en día, realmente hasta los últimos años,
realmente no conseguida totalmente, que es la fabricación integrada por computador, sobre todo, digamos que las empresas de tamaño medio. Quizás las empresas de tamaño grande, o por decir una referencia aquí, automoción, pues por supuesto que ya hace mucho tiempo que podrían hablar de un CIM en sus plantas, en sus sistemas productivos, pero desde luego eso no está estandarizado en cualquier empresa moderna, ¿de acuerdo? Y yo creo que esa es la tendencia a la que hay que ir, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tengo algunas fotos en las que veis, pues, temas de diseño, 3D, temas de simulación, temas de fabricación o simulación de la fabricación, ya fabricación en serio, bueno, producción, manutención, etcétera, etcétera. Vale, o sea, un poco otra vez recordando el ciclo del proceso productivo, el ciclo del producto, desde que se concibe conceptualmente hasta que se fabrica y se gestiona esa fabricación, ¿vale? Incluso su venta, etc, etc, ¿vale? Bueno, ¿qué es CIM o dónde se aplica? Pues se aplica en las empresas que tratan de integrar en mayor o menor medida y siempre mediante el uso de sistemas informáticos, aquí aparece la palabra integrada por computador, ¿vale? Todas las áreas de la empresa. El que aplica CIM tiene que hacer esto, integrar en mayor o menor medida, 100% quizás sea una utopía, pero cuanto más cerca mejor, mediante el uso de computadores, no me vale en papel, todas las áreas de la empresa. ¿Sabes que las normas ISO, que se están ahora aplicando y que todo el mundo presume de cumplir unas determinadas normas ISO, bueno, aunque no lo dice específicamente en el fondo, lo que pide esa norma es que tengas unos procedimientos que prácticamente si no los aplicas de modo informático va a ser muy difícil que tú estés cumpliendo eso, ¿vale? Entonces, las normativas ISO vienen un poco a obligarte a ir haciendo este tipo de cosas, ¿vale? No dicen que sea de forma informática, pero bueno, hoy en día sabemos que subliminalmente eso es así. ¿Qué áreas de la empresa? Pues por mencionar algunas, quizás las más significativas. Órdenes de entrada, control de inventario, stocks, planificación de necesidades de los materiales, diseño de producto y proceso, simulación, planificación de la fabricación, que estos mundos eran mundos o son mundos que cada vez más, por supuesto, siempre ha habido comunicación entre los sistemas informáticos y los sistemas de producción, pero antiguamente eso no era así. Había islas de automatización en las cuales, es decir, la planta, sobre todo los equipos de planta, disponían de unas comunicaciones muy pobres con el proceso. Entonces, la intercomunicación muchas veces entre informática y producción era casi a manual, era con papeles. Yo, de hecho, he estado en muchas fábricas en las que, incluso del mundo de la automoción, donde los que producían, los señores que producían, los personal de producción, firmaban vales y rellenaban vales de cuántas piezas se habían producido ese día. Por lo tanto, no se controlaba la producción en su puesto de trabajo. Hoy en día lo normal es que las máquinas que están ya en proceso controlen informáticamente cuántas la producción, la calidad, etcétera, etcétera, y todo eso se lo comuniquen, interactúen con los niveles de informática, ¿vale? En tiempo real. Bueno, es decir, que estos dos niveles cada vez están más condenados a entenderse, como digo yo, ¿vale? Y se comunican a través de sistemas informáticos, de computadores o sistemas electrónicos, me da igual, ¿vale? Bueno, y de hecho, esa capa, esa unión, que se está ahora tan de moda y que es la que se está desarrollando para unificar estos dos mundos, es lo que se ha dado en llamar, y está creciendo y se está estandarizando, los sistemas MES, ¿vale? El MES, los sistemas MES, es el pegamento que permite unir, si toda la infraestructura está preparada, por supuesto, los sistemas de informática de la empresa con los sistemas de proceso. Vale, esto es de lo que vamos a hablar un poco en este tema. Bueno, entonces, de lo que hemos expuesto en el tema anterior, hemos deducido que es imprescindible, la palabra clave, integrar los procesos de producción, entendiendo por producción desde el diseño hasta la fabricación, con los procesos de gestión de la empresa. Cada vez más esto es necesario pegamentarlo, por decirlo así, unirlo. Y esto no siempre ha sido así. Hoy quizás estamos en la situación idónea para hacerlo. Bueno, si conseguimos esto, si conseguimos integrar los procesos de producción con los sistemas de gestión de la empresa, obtendremos la fabricación integrada por computador, más conocida desde hace mucho tiempo. Vamos al tema 5.
donde hablaríamos también de la fabricación. Perdón. No. La fabricación integrada por computador. Y hablaremos de la famosa pirámide CIM. Computer Integrated Manufacturing. Bueno, ¿de qué vamos a hablar en este tema? Bueno, pues vamos a hablar, ya casi lo tenéis, ¿no? Un poco los antecedentes, hemos ido comentándolos en el capítulo donde hemos ido desgranando los diferentes equipos industriales que se utilizan hoy en día para la automatización, y de ahí hemos dicho que en las empresas se hacía o surgía de forma natural un orden jerárquico de todos los elementos que iban componiendo nuestra fábrica flexible. Bueno, pues vais a ver que también a nivel comunicaciones, a nivel funcional, se puede desgranar y jerarquizar la fabricación industrial en una serie de niveles, partiendo desde el más bajo, que aquí está un poquito al revés, que sería el nivel de proceso, el nivel de la máquina, donde los sensores y actuadores que tenemos en proceso, hasta pasando estación, célula, área, fábrica. Qué curioso, coincide con los niveles de fabricación flexible, pues sí, y llegando a los niveles de empresa. Entonces vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? En general, si queréis, tradicionalmente, pues veremos que este es uno de los niveles reconocidos, este es otro de los niveles que se suele reconocer, y después aparecen estos dos niveles también que se suelen reconocer. Si queréis, este nivel de abajo es el nivel que podríamos llamar de informática, relacionado con el mundo de que las empresas llaman la informática, o la gestión. ¿Vale? Gestión de procesos. Y aquí tenemos el mundo de la automatización, o también el control de procesos, o en general el mundo del control, o proceso, me da igual, depende de la planta en la que estemos. Bueno, ¿qué ocurría? Bueno, pues yo anticipo un poquito. Automatización de la producción, un capítulo más. Control de calidad, ensamblado automático y control de ventas. Hemos ido desde el principio hasta el fin de la empresa, ¿vale? Hay más cosas, estamos destacando lo más importante. Bueno, pues la empresa que sea capaz de integrar, en mayor o menor medida, todas estas áreas con mediante sistemas informáticos, realmente podríais decir que está aplicando CIM. Las que no cumplan esto, y cuanto menos lo cumplan, pues desde luego menos cumplirán el nivel de CIM, ¿de acuerdo? O sea, hoy no llega solo con automatizar. Automatizar es una pequeña parte del asunto. Ensamblar automáticamente es una pequeña parte del asunto. Fijaros la cantidad de cosas que hay que hacer realmente para hablar de fabricación integrada por computador. Por supuesto, es un sine qua non. Es decir, si yo no tengo estos puntos hechos, pues difícilmente voy a poder tener los otros. ¿Vale? Entonces, como veis, hay tareas que tienen que ver con proceso. Os dejo a vosotros que las discriminéis, y tareas que tienen que ver con gestión. ¿Vale? Bueno, pues ahí está. Hay tareas de muy diverso tipo. Y evidentemente, integrar, ¿qué quiere decir? Intercomunicar información entre todas ellas. Y de forma lógica, de forma coherente. ¿Vale? Y esto no es fácil. Bien, aquí tenéis, por ejemplo, un modelo del año, para que veáis que esto ya es inquietud desde hace mucho tiempo, del año 85. Vale. ¿Dónde se empezó a trabajar con estos temas? En los temas más avanzados. Aeroespacial, aeronáutico, automoción. Vale, esos son capítulos en los que se empezó a trabajar. Naval, que también es un tema gordo, en el que hay un tema importante. De hecho, bueno, todo lo que tenía que ver con el DoD, con el Ministerio de Defensa americana, el Departamento de Defensa americano, pues empezó a implementar estas técnicas. Yo, de hecho, por ejemplo, los libros que hay por ahí sobre CIM y sobre los que yo estudié, pues los profesores e investigadores y profesionales que trabajaban y que yo leía sobre ingeniería de sistemas, o CIM si queréis, tenían que ver con este tipo de grandes macroobras de ingeniería, ¿no? Desde luego, sistemas complejos, ¿no? O sea, esto se empezó a aplicar en sistemas de gran complejidad, ¿vale? Por lo tanto, muy costosos. Entonces, como veis, vamos a ver, filosofía.